Listo, chicos, vamos a comenzar entonces la sesión del día de hoy. El día de ayer nos quedamos en, bueno, las distintas relaciones que nosotros vamos a estar teniendo dentro de nuestra aplicación, dentro de nuestro proyecto. Y nos quedamos con el último tipo de relaciones que podemos tener, que son las relaciones de muchos a muchos. ¿Qué estuvimos haciendo el día de ayer con respecto a mis relaciones de muchos a muchos? Primero, vamos a establecer ambas clases. Yo tengo mi entidad usuario y tengo mi entidad hobby, en donde, claro, cada una tiene sus diferentes atributos. Por ejemplo, hobby tiene nada más identificador, actividad, created at y updated at, y usuario sí, usuario tiene muchísimas atributos y atributos que se relacionan con otras entidades. Nosotros, platicando la semana pasada que tuvimos las sesiones de MySQL, sabemos que una relación de muchos a muchos consiste en lo siguiente. Yo como usuario puedo tener muchos hobbies y a su vez un hobby en específico puede pertenecerle a varios usuarios. Un usuario le puede gustar leer, bordar, correr. Y por consecuente, el hobby de correr puede pertenecerle a Elena, a Juana, a Pablo, a Pedro. Entonces, esa es mi relación de muchos a muchos. ¿Qué fue lo que estuvimos haciendo el día de ayer? Nosotros entonces, como sé que mi usuario va a tener múltiples instancias de hobby, pues entonces lo normal es que, o lo correcto más bien, sería que nosotros lo enlistáramos. Mi usuario tiene una lista de hobbies que le gusta realizar en su tiempo libre. Aquí estuvimos agregando las anotaciones de many to many, refiriéndonos al tipo de relación que tenemos, de muchos a muchos. Además de eso, también recordando un poquito de las clases que tuvimos en los ERDs, en mis diagramas de entidad-relación, sabemos que cuando nosotros establecemos una relación de muchos a muchos, de manera automática se genera una tabla ayudante, una join table, como aquí viene, una join table. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Yo genero mi join table y lo que hago es la nombro. Mi tabla tiene que tener un nombre, le estoy poniendo como nombre, usuarios tienen hobbies. De ahí, mi tabla consistía en solamente dos datos. Obviamente, si va a ser algo un poquito más complejo, si yo tengo que saber cuándo, por ejemplo, cuándo se está dando o cuándo se está ingresando esa información, pues ahí ya tiene más que dos columnas, pudiera tener fechas, identificadores, etc. En este caso, por default, debe de tener al menos estas dos columnas, que lo que hacen es, son las llaves foráneas que me unen entre usuario y hobby. Yo voy a establecer entonces join columns. Join columns son las columnas que voy a tener yo, refiriéndome yo como yo soy en este momento, estamos en la clase usuario, pues el usuario es el que tiene esa columna, es el que tiene esa llave foránea. Entonces, mi join column es la columna que se relaciona a la clase que estoy en este momento editando. Join column, después colocamos mi anotación, @join column, y por último, el nombre de la columna que está siendo unida. De nuevo, esta join columns se refiere a la columna que está uniendo con esta clase. Luego tenemos inverse join columns. ¿Qué es inverse join columns? Pues es la columna que une con mi contraparte. Mi contraparte siendo hobby, entonces, bajo inverse join columns, vamos a establecer una columna de unión, una llave foránea, que se va a llamar hobby-id. Algo que yo les estuve mencionando constantemente el día de ayer es que nosotros vamos a tener mis relaciones como espejo. Es lo mismo, pero al revés. Lo que quiere decir que si yo estoy haciendo algo en usuario, voy a hacer lo mismo en hobbies, pero al revés. Lo que significa que, de nuevo, mis hobbies, al tener una relación de muchos a muchos, van a tener una lista de usuarios que tienen ese hobby. Colocamos de nuevo la anotación many to many y establecemos la tabla de unión, mi join table, que ojo, debe de tener el mismo nombre. En caso de que yo cambiara el nombre, de que tuviéramos los nombres aquí diferentes, pudiera existir algún error, o si no existe algún error, pues va a haber más columnas en mi tablita que quizás no nos funcione bien.
Establecemos entonces el mismo nombre que habíamos colocado en la tabla de unión que hicimos para usuario. Y de nuevo, join columns e inverse join columns. En esta ocasión, porque ahora estamos en la clase de hobby, en la entidad de hobby, pues entonces mi join column va a representar la columna que se relaciona con hobby, que es la que estoy en este momento editando. Inverse join column se refiere a la columna, a la llave foránea que va a tener mi contraparte, que en este caso es usuario, pues entonces usuario-id. Entonces, de esta manera estuvimos estableciendo nuestra relación. Y como resultado obtuvimos, claro, uno, la nueva tabla de hobbies que no teníamos antes. Y dos, mi tabla auxiliar, mi tabla de unión, usuarios y hobbies. Aquí nos quedamos el día de ayer. Entonces, lo que continuaríamos haciendo es que si yo ya establecí mi entidad, ¿qué seguiría? ¿Qué sigue después de haber establecido la entidad? Ya tengo mi modelo. ¿Repositorio? Mi repositorio, exactamente. Todas las tablas. Si vamos a hacer consultas de una tabla, necesito el repositorio. Y entonces, nada más me voy a cerciorar de algo que a mí siempre se me olvida, es agregar, pero sí lo hicimos, agregar el setter, los getters y setters de ese último atributo que agregamos. Entonces, si lo agregamos en hobbies, voy a revisar que hobbies también lo digo, que usuario también tenga los getters y setters, get y set de hobbies. Excelente. Entonces, ahora sí, vámonos a crear nuestro repositorio. De nuevo, siempre y cuando yo vaya a estar realizando consultas de mi entidad, voy a crear un repositorio. Lo correcto es que por cada entidad creemos un repositorio para poder hacer consultas. Aún y que en este momento no las vaya a realizar, me sirve que el repositorio para ya tenerlo listo. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar mi paquete de repositorios, voy a dar clic derecho, me voy a ir hacia New y voy a crear una nueva interfase. Recuerden, mis repositorios son interfaces. Y aquí mi repositorio se va a llamar repositorio hobbies. Ay, perdóname, Sergio, no había visto tu mensaje que si te daba tiempo por ir por un vaso de agua. Pero ya pasó. Supongo que ya fuiste por el vasito y ya regresaste. Discúlpame, apenas veo el mensaje. Perdón, Sergio. Buenísimo. Teniendo mi repositorio, entonces yo voy a declarar que es un repositorio y lo voy a extender de Cruz Repository. Cruz Repository necesita saber a través de diamantes cuál va a ser la entidad que va a estar consultando COVID y necesita también saber qué tipo de datos vamos a tener para esta. ¿Qué tipo de dato es nuestro identificador? Perdón. Aquí es un log. Aquí solo voy a poner mi consulta básica. Lístame una lista de hobbies a través del método find all y seleccionamos todo de la tabla de hobbies. Eso es lo que está haciendo. Hago un Command Shift O para importar y guardar. Me va a preguntar qué tipo de lista es Java Util List. Perfectísimo. Lista. Listo mi repositorio. Pues sencillito. ¿Cuál sería el siguiente paso, chicos? ¿Qué sigue? El servicio. El servicio. Entonces, yo les recomiendo sí tener más de un servicio. La verdad es que como estamos haciendo nada más cositas así, pellizquitos de todo, pues por eso nada más lo tengo todo englobado en un solo servicio.
Pero lo ideal es que nosotros tengamos un servicio por cada uno, pues si no de los repositorios, al menos un servicio por cada englobado de acciones que vamos a estar realizando para nuestra aplicación. Tengo mi servicio entonces, ¿y qué voy a hacer? Vamos a ponernos a analizar un poquito qué es lo que nosotros estaríamos recibiendo si yo quiero unir un usuario con un hobby. ¿Qué creen que sea lo que esté sucediendo ahí? ¿Qué tipo de consulta deberíamos estar realizando? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué voy a recibir? ¿O qué sería lo más fácil de recibir? Ahí les va. ¿Qué les parecería si? Ojo, esto va a depender de la lógica que ustedes vayan a tener de programación, pero a mí me parece lo más sencillo, adelantándome un poquito, que nosotros pudiéramos enviar a través de una URL el identificador del usuario y el hobby que va a tener ahora. ¿Qué les parecería algo así? Identificador de usuario y hobby que va a tener. ID de usuario, ID de hobby. Eso en mi URL. ¿Qué les parece? Porque ¿de qué otra manera lo pudiera hacer? Porque si yo edito a mi usuario, pues quizás, ¿cómo le voy? O sea, tengo que editar todo lo que tiene el usuario para entonces agregarle también un hobby y luego va a ser una lista de hobbies. ¿Cómo le agrego nada más uno extra? Se me hace que puede estar un poco complicado. Entonces, adelantándome un poquito quizás, y también aquí voy a abrir mi controlador, quizás yo vaya a querer lo siguiente. Quizás yo vaya a querer una URL que sea tipo hobbies, agregar, ahí va, hobbies, agregar, y luego el identificador del usuario, y luego el identificador del hobby. Algo así me estoy imaginando. Y ojo, si tengo un agregar, pues lo correcto también sería un quitar. Hobbies, eliminar de un usuario, un hobby. Algo así me estoy imaginando. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Vamos a ver. Si yo en mi ruta voy a estar recibiendo identificador de usuario e identificador de hobby, pues entonces en mi servicio yo pudiera crear, vamos a hacer un public, aquí que podemos regresar. Creo que pudiera regresar tanto usuario como hobby. Denme un segundito para ver cómo lo tengo en previos ejercicios. O puedo no regresar nada. Ok. Puedo tener un public void. Guardar usuario hobby. Y lo que haga sea, me recibe el identificador del usuario y me recibe el identificador del hobby. Perfecto. Guardamos usuario con hobby. Perdón, recibimos el identificador del usuario y recibimos el identificador del hobby. Y entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Si yo quiero relacionar mi usuario y mi hobby y tengo el identificador de ambos, ¿qué debería de hacer primero? ¿Qué creen que debemos de hacer? ¿Para qué me serviría el identificador de mi usuario? Para buscar el usuario. Para buscar el usuario, exactamente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tenemos el objeto de usuario. Y entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a tener usuario, pongamos mi usuario, que sea igual a, tenemos buscar usuario y enviamos usuario ID. Ya tengo mi usuario. ¿Qué más debería de hacer? Buscar el hobby. Buscar el hobby.
Y claro, para buscar el hobby, pues yo necesito un método que me busque el hobby. Entonces vamos a crear por acá un método público que me regrese un hobby que se llame, aquí tenemos muestra, estoy siendo incongruente con los nombres, pero está bien. Muestra hobby que recibe un identificador y regresa. Ajá, ¿regresa de dónde? Si yo sé que voy a estar utilizando el repositorio hobbies para hacer consultas de la tabla de hobbies, pues entonces necesito también agregar el bin. Entonces, hago un auto-wire de private repositorio hobbies, repo hobbies. ¿Para qué estoy haciendo eso? Pues, si yo voy a hacer consultas de hobbies, debería de importar o debería de poder utilizar el bin del repositorio de hobbies. Es el único que me va a permitir hacer esas consultas. Y entonces hago un control shift O para importarlos. Y se agreguen mis importaciones. Y entonces ahora sí, para mi método muestra hobby, que recibe un identificador, quiero regresar de mi repositorio de hobbies, find by ID. Y si no lo encuentra, entonces que regrese el otro. Repo hobbies me está dando un error, vamos a ver. Ah, me falta un puntito. Discúlpenme. Aquí falta un puntito. Ahora sí. Vamos a buscar del repositorio de hobbies que hace las consultas de mi tabla de hobbies, encontrando por identificador, enviamos el identificador y si no lo encuentra, entonces regresa nulo. Y entonces ahora sí, gracias a este método, puedo buscar un hobby. Entonces, obtenemos el objeto de hobby. Voy a tener entonces hobby, mi hobby, igual a muestra hobby, y enviamos hobby-id. Y ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a tener dos opciones, chicos. Ahí va. Yo puedo a mi usuario tiene una lista de hobbies, puedo de mi usuario a la lista de hobbies agregarle este hobby, mi hobby. O bien, puedo hacerlo a la viceversa. A mi hobby tiene una lista de usuarios, puedo a la lista de usuarios de mi hobby agregarle mi usuario. Entonces, cualquiera de las dos maneras me va a funcionar. Las dos son correctas. Vamos a hacerlo por usuario. Voy a decir, mi usuario tiene una lista de hobbies, get hobbies, a esa lista de hobbies, agrégale mi hobby. De mi usuario, obtén los hobbies y agrégale mi hobby. ¿Y qué voy a hacer con eso? Pues entonces, mi usuario cambió, por lo tanto, necesito guardarlo. Hicimos una actualización a ese usuario en específico, vamos a guardar ese usuario. ¿Qué hacemos entonces? De mi repositorio de usuarios, vamos a guardar mi usuario, porque le hice un cambio. Al listado de hobbies que tenía previamente, le agregamos algo. Ahora, yo pude haberlo hecho a la viceversa. Lo voy a poner como comentario para que ustedes también lo tomen en cuenta. Es decir, mi hobby tiene una lista de usuarios, agreguémosle mi usuario, y entonces en vez de guardar el usuario, pues yo tendría del repositorio de hobbies que guardar mi hobby.
Está mal escrito acá. Cualquiera de las dos maneras va a ser correcta. Las dos son correctas. Perfecto. Vamos a intentar hacer esto. Ahora, ojo, vamos a tener que agregar también algunas anotaciones en mi entidad de usuario y en mi entidad de hobby para que no se haga ese loop. ¿De acuerdo? Lo vemos en un momentito más. ¡Uy! Ya me estaba adelantando mucho. ¿Qué me falta? Ya tengo mi entidad, ya tengo mi repositorio, ya tengo mi servicio. ¿Cuál sería mi siguiente paso? El controlador. El controlador. Entonces, no tengo ninguna ruta, ningún endpoint que todavía me haga esa acción, que todavía llame a mi método, al método de mi servicio. Entonces, vamos a hacer. Yo lo que voy a hacer es un get mapping, tal como me aparece aquí, tal como lo estábamos planificando. Un get mapping de hobbies que me permita agregar y de ahí yo quiero aceptar información. ¿Qué haría para yo en este espacio aceptar algo? Con llaves. Con llaves, excelente. Colocamos llaves y decimos, ok, quiero que sea usuario ID. Y luego slash y de nuevo llaves para aceptar más información y hobby-ID. Tenemos entonces listo nuestro endpoint. Vamos a crear un public. Aquí creo que ya habíamos, como este de acá, vamos a hacer un public void que se llame agregar hobby, que me va a recibir. Y aquí otra vez, pregunta para ustedes. ¿Cómo hacíamos para recibir esta información? ¿Cómo hacemos para recibir eso? Con el path variable. Con path variable, exactamente. Yo ya me estaba adelantando y colocando directamente la variable, pero aquí necesitamos el path variable y de ahí, pues le decimos usuario-id. Este de aquí debe de ser igual a este de acá. Vamos a recibir entonces usuario ID y lo voy a recibir a través de un long y quiero que se llame igual mi variable, usuario-id. Lo mismo para mi hobby. A través de path variable, yo recibo hobby-id y lo voy a guardar en una variable tipo long que se llame hobby-id. Perfectísimo. Bien, ¿qué seguiría entonces aquí? Pues yo tengo esas dos variables, usuario y hobby ID, pues simplemente voy a guardar, o más bien voy a llamar de mi servicio, que le pusimos nada más S, de mi servicio a guardar usuario hobby. Y ya mi método debe de encargarse del resto. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ya toda la lógica en realidad la tenemos por acá. Perfecto. ¿Qué les parece si lo probamos? Vamos a probar esto todos juntos. Voy a ir abriendo Postman, que debí de haberlo abierto antes, pero vamos pues. Uy, denme un segundo, creo que me está abriendo el equivocado. No. Postman Applications, ahí está. Y mientras está abriendo Postman, yo voy a seleccionar mi proyecto y vamos a ejecutar. Selecciono mi proyecto, hago clic derecho, le voy hacia Run As
y elijo la opción que dice Spring Boot App. Entonces, mientras está ejecutando mi proyecto, voy a estar abriendo Postman, aprovechando un poquito el tiempo. Lo voy a poner por acá para que podamos ver nuestra consola. Y listo. Aquí nos esperamos quizás un minutito. Oye, Cintia, ¿y las APIs que vimos ayer, por ejemplo, tienen el mismo proceso de modelos, repositorios, servicios, controladores, así? Depende. Depende un poquito, o sea, ¿te refieres a los ejemplos que vimos de la Poke App y todo eso? Ajá. Depende un poquito de, el lenguaje de programación que están utilizando, porque pues pueden haberlo hecho en Node, pueden haberlo hecho en Python, pueden haberlo hecho en algún otro lenguaje, en Java. Y la verdad es que no todos van a seguir el mismo patrón. Ahorita nosotros estamos viendo un patrón tipo MVC, pero sin las vistas. Pero sí, lo correcto sería que todos lo dividieran en diferentes paquetes. Si tienen un poquito de curiosidad, por acá tengo, déjenme les muestro, ahorita estoy dando una clase de Python también por las tardes. Y en Python se tiene una estructura bastante parecida, les muestro enseguida. Y entonces en Python es algo como esto. Es la misma base, pero un poquito diferente. En Python vamos a tener una configuración que nos va a permitir hacer la conexión con mi base de datos. Y nosotros en Java lo hacemos a través de las dependencias y de Application Properties. Luego tenemos mis controladores, que igual mis controladores lo que son, se los muestro rápido, mis controladores son las diferentes rutas que llaman a diferentes métodos. Entonces aquí igual, tenemos controladores. Luego tenemos los modelos, que acá también tenemos modelos. En Python son un poquito diferentes, pero mi modelo es básicamente también mi clase. Y aquí la diferencia es que mi modelo sí agrego, bueno, al menos con Flask sí agrego las consultas. Aquí, a menos que utilicemos algún otro framework, pues directamente hago la consulta en la base de datos. Y luego tengo templates, que nosotros lo vamos a ver la próxima semana, que va a ser la visualización. Nosotros también vamos a tener templates, pero van a estar alojados en Web App, en otra carpetita más. Y entonces mi template es en sí lo que el usuario va a visualizar. Pero básicamente sí. Eso es, por ejemplo, para Flask. Déjame ver si tengo algún ejemplo de Node. Lo voy a tener por acá. Pero básicamente es lo mismo, o sea, es la misma estructura. Ajá. Ve, por ejemplo, este es un proyecto en MERN y en MERN lo que haces es, lo divides en dos, tu cliente y tu servidor. Entonces, en tu cliente es todo lo que el usuario puede ver. Y entonces en tu cliente, al menos aquí con React, tú tienes componentes que son los distintos páginas que pudieras ver. Entonces, ahí está dividido en componentes, pero luego, cuando te vas al servidor, que es ya toda la lógica, tienes algo parecido a lo anterior. Tienes una configuración que me hace con la conexión con la base de datos, que en este caso, al ser MERN, se conecta con M, con Mongo Database. Tienes los controladores, que son las rutas. Perdón, no, aquí los controladores, aquí las rutas más bien están en rutas, pero mis controladores se encargan de hacer las peticiones directamente a la base. Tengo mi modelo, que en realidad es como lo que nosotros tenemos en la clase. Ese es el modelo. Se realiza un esquema. Y tengo las rutas, que es, pues en sí, el endpoint que voy a estar utilizando.
Entonces, mi estructura es parecida, sí, quizás como el contenido sea un poco diferente, va a variar un poquito en la clase, en el lenguaje de programación que estamos utilizando, pero es básicamente la misma estructura. Entonces, sí, eso sería lo correcto, como el deber ser, pero pues hay de todo, ¿verdad? No, ok. Gracias. Listo. Perdón por extenderme un poquito. Pero es bueno saberlo, es bueno saber todo esto. Ya tengo por acá entonces abierto Postman y lo que voy a hacer es voy a crear una nueva pestañita para realizar nuestra consulta. Antes de eso, acabo de recordar que no tenemos hobbies, entonces yo manualmente voy a agregar algunos hobbies, lo podemos hacer juntos. Voy a abrir MySQL Workbench. Entro a mi instancia local. Y me voy al esquema que tenemos juntos, al proyecto Experis. De ahí entonces voy a desplegar la tabla de hobbies y voy a agregar algunas actividades. Vamos a poner correr y le voy a poner qué le estamos haciendo el día de hoy. Ay. Y actualizando el día de hoy. Voy a poner bailar. Jugar videojuegos. Videojuegos. Voy a colocar ver series. Bordar. Programar. Entonces, habiendo colocado todo eso, recuerden, esto me sirve para hacerlo como un poquito más rápido, pero de todas maneras al final tenemos que hacer clic en Apply. Hago clic en Apply, me va a generar las consultas que nosotros manualmente hubiéramos realizado y al final otra vez Apply. Y entonces ya tengo todos estos hobbies. No estoy haciendo yo un método ni un endpoint especial para crear hobbies, porque ustedes ya saben hacer eso. Ya hicimos un CRUD al principio, entonces eso mismo ustedes lo pueden replicar acá. Entonces, tengo mis hobbies y lo que quiero hacer es, por ejemplo, vamos a ver. Voy a primero consultar todas las personas que tenemos, todos los usuarios que tenemos hasta ahora. Denme un segundito. Si no me equivoco, nada más teníamos a Elena y a Juanita. Tenemos a Elena, a Juanita y a Pablo. 1, 2 y 4. Entonces voy a decir lo siguiente. A esta nueva consulta que tengo por acá, primero vamos a estar colocando el endpoint, localhost 8080, API, hobbies, agregar. Seguido de esto, el identificador del usuario, 1 por ejemplo, y el identificador del hobby. Vamos a agregarle a Elena el hobby 2, que corresponde a bailar. A Elena le va a gustar bailar. Lo envío. No me va a regresar nada porque en realidad le dijimos que no regresara nada, pero me da un estatus 200, que es que todo está correcto. ¿Cómo sé que ya está ese hobby asignado a Elena? Si yo despliego mi tablita de usuarios tienen hobbies, ya me debe aparecer esa unión. Usuario 1 con hobby 2. Vamos a intentarlo de nuevo. Yo le voy a agregar a Elena el hobby 3. Enviamos. Y entonces, por acá, cuando yo recargue la tabla, ya me debe de aparecer. Vamos a agregar algunos cuantos. A Elena el hobby 1, a Elena el hobby 2, el hobby 3 y el hobby, vamos a ver hasta qué número tenemos. 6, ok. El hobby 1, el hobby 2, el 3 y el 5. Vamos a agregarle a Elena. Luego voy a cambiar de persona. El identificador de usuario 2 lo voy a enlazar con el hobby 5.
con el hobby 4, con el hobby 1. Y por último, a Pablo, que es aquel que tiene el identificador 4, le voy a enlazar con el hobby 1, y con el hobby 6. Ahí lo tenemos entonces. De nuevo, ¿cómo compruebo que todo está correcto? Si me voy a la tabla de usuarios tienen hobbies y la recargo, aquí deben de verse reflejadas todas esas uniones que realizamos. Vamos a tener un detallito, chicos. Vamos a tener un detalle. Algo que vamos a ver, claro, el mismo problema que habíamos visto antes, que cuando yo intente, por ejemplo, consultar un usuario en específico, pues claro, me va a intentar regresar la lista de los hobbies que tiene ese usuario, pero a su vez esa lista va a estar relacionada a diferentes usuarios, que a su vez van a estar relacionados a diferentes hobbies y vamos a tener un loop infinito. Entonces, por ejemplo, ahí está haciendo mi loop infinito. Yo lo voy a detener mi aplicación antes de que explotemos y vamos a esperar un poquito para visualizarlo mejor, para que veamos el problema, para que veamos ese loop infinito. O bueno, loop casi infinito, porque sí lo detuvimos aquí. Ahí está. Entonces me dice Elena de Troya, porque estoy consultando a un usuario en específico. Elena de Troya tiene esta información, tiene los hobbies y los hobbies son bailar. Y a su vez bailar tiene los usuarios Elena y tiene el usuario, tiene Elena, que a su vez tiene el hobby bailar, que a su vez tiene Elena, que a su vez tiene el hobby bailar, que a su vez tiene Elena, bla, 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 bla. Y entonces ahí ya veo mi loop infinito. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues de nuevo, nosotros en las entidades correspondientes vamos a decidir cuándo quiero que se detenga. ¿A qué me refiero? Yo, y siempre va a depender de la lógica de programación, de las necesidades que ustedes vayan a estar teniendo de su aplicación. Pero aquí yo digo, ok, en mi usuario, ¿necesito saber los hobbies? O de mis hobbies, necesito saber la lista de usuarios que se relacionan, ¿a cuál le doy prioridad? No, pues, mi usuario sí quiero que se vean los hobbies. Y entonces voy a decir lo siguiente. De nuevo, por acá vamos a estar agregando el Manage Reference. Si quiero que sí se vea en esta entidad, coloco Manage Reference. Entonces voy a decir lo siguiente. Vamos a hacer un JSON. Manage Reference con el valor hobbies JSON. Esa es una referencia de lo que nosotros estamos haciendo. Voy a estar agregando algo más, pero lo vamos a ver en un segundito. JSON Manage Reference, ahí está. Y entonces, en mi contraparte, debo de colocar el back reference. JSON back reference. Entonces, en mi misma relación, coloco JSON back reference. Con el valor igual. Hobbies JSON. Aquí me hace falta la importación, hago un Control-Shift-O para importar y guardamos. Perfecto. Vamos a probarlo de nuevo. Entonces voy a hacer un relaunch. Hacemos el relaunch. Esperamos unos momentitos.
¿Cómo es en el de usuarios? En usuarios es la Manage Reference. ¿Está? Con hobbies también. Ok. Correcto. En uno debe de ser Manage y en otro debe de ser Back. Siempre recuerdo. Es un espejo. En los dos lugares los tenemos que poner, pero lo ponemos al revés. Entonces, en una va a ser Manage, en otra va a ser Back. Vamos a ver. Entonces, en teoría, si yo vuelvo a consultar a mi usuario, esperamos unos momentitos. Ahí está. Ya me da toda la información de Elena, su calle, su listado de hobbies y ya entonces para mi hobby no me entregó la lista de usuarios. Perfectísimo. Voy a regresar a mi código por si alguno de ustedes sigue anotando. Algo más va a pasar aquí, chicos. Voy a tener que agregar una anotación más, pero se las digo enseguida. Algo va a pasar y es que a causa de esta unión, cuando ahora estemos creando o editando un usuario, me va a dar un conflicto, porque va a esperar también la información correspondiente a hobbies. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Cuando yo me voy a Postman, nosotros ya por aquí, bueno, yo dejé todas las pestañas abiertas porque dije, voy a estar utilizándolas constantemente, entonces las voy a dejar por acá abiertas. Cuando yo creo un nuevo usuario, por ejemplo, este de por acá, Pablo Picasso, vamos a cambiarle el nombre, vamos a decirle que es Pedro Páramo. Y vamos a dejarlo en el mismo salón. Cuando yo esté intentando crear un nuevo usuario, me va a pedir también la información de los hobbies que tiene su usuario. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Cuando yo envío este formulario, bueno, ay, sí me lo envió bien. Denme un segundo. Normalmente, si yo quisiera, a ver, denme un momentito. Ok, bueno, no importa. Lo que les quería comentar es lo siguiente. Si yo quiero, por ejemplo, no mandar algo a través de JSON cuando se esté guardando, a lo que yo voy a estar haciendo, ya me acordé, es nada más para las ediciones. Denme un segundo, vamos a revisar. Permítanme. Cuando yo edito, ajá, ya, ok. Me estaba equivocando totalmente, chicos. Ahí va. Entonces, si recuerdan hace un momento a lo que nosotros estuvimos realizando, y lo voy a mostrar por acá, es que cuando nosotros establecemos la relación, por ejemplo, a Elena, yo le asigno el hobby 2, el hobby 3, el hobby 5. Y luego imagínense, ok, ¿qué es lo que seguiría? Yo quiero editar Elena, porque ahora quiero que se llame Eleni. A lo que va a suceder es que en ese momento mi hobbies se va a hacer nulo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos alterando nada de hobby. Entonces, a lo que nosotros podemos hacer, pausa. Antes de eso, yo hice la edición para que ahora se llamara Eleni. Y claro, obviamente, no envié la lista de hobbies que tenía previamente. Porque, ¿cómo puedo enviar una lista a través de Postman? Pues es un poquito difícil. Y entonces lo que va a suceder es que los hobbies que previamente ella tenía van a colocarse como nulo. Entonces ya veo yo por acá, si consulto a Elena en específico, la lista de hobbies vuelve a ser vacía. Porque claro, cuando nosotros estuvimos editando, no enviamos esa información. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que
ese dato en específico a la hora de estar haciendo un guardado lo ignore. Ahí estaríamos utilizando la anotación JSON ignore. Y entonces, en mi entidad de usuario, yo voy a colocar JSON ignore. ¿Y qué es lo que me va a hacer JSON ignore? Pues me permite no mandarlo a través de JSON al ser guardado. Eso es lo que me va a permitir. Ahora bien, la sintaxis también va a cambiar un poquito a la hora de que nosotros recibamos esa información. ¿A qué me refiero con eso? Pues ahora, para poder recibir toda esa información de manera correcta, voy a utilizar la siguiente sintaxis. Voy a por acá a abrir mi controlador. Acá está mi controlador. Y entonces yo pudiera, vamos a ver, al nosotros estar haciendo la edición, por ejemplo, o el post mapping, aquí, yo puedo recibirlo a través todo de request body. ¿Qué me va a hacer mi request body? Me va a obtener toda la información, la va a encapsular gracias a los nombres que nosotros estamos colocando y me la va a colocar en usuario, nuevo usuario. Lo que va a significar que ya no necesito yo manualmente utilizar esto de aquí para inicializar mi usuario. Ya solito, gracias a toda la información que vaya a recibir, lo va a generar. Voy a hacer un Ctrl+Shift+O y guardamos. Perfectísimo, chicos. Con esto, entonces, estamos concluyendo las sesiones de API. A lo que me gustaría que hoy dieran un repaso, porque el día de mañana nosotros vamos a tener un laboratorio. Va a ser un laboratorio basado en lo que vimos toda esta semana. Entonces, ustedes van a tener que generar una API que pues tenga un CRUD y de ahí les voy a dar como algunas instrucciones que también debe de estar realizando. ¿Alguna pregunta, duda que tengamos? ¿Cómo van? ¿Cómo vamos todos? ¿El JSON ignore solo va en usuario o también en hobby? Solo va en usuario. Ahí no es necesario agregarlo en su contrato. Vale, vale. Perfecto. ¿Dudas, errores que les aparezcan? ¿Cómo vamos, chicos? Todo bien, excelente. Buenísimo. Perfecto. Vamos entonces a detener en este momento nuestra grabación.